Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Les doy la bienvenida a todos. Y hoy les traigo este lindo y hermoso tutorial de canasta con sus flores. Las flores están pegadas, se las pegué y también le hicimos su moñito. Espero que les guste el tutorial. Bueno, comenzamos con el tutorial. Bueno, para hacer nuestra canasta vamos a utilizar color, yo voy a utilizar este color café. Voy a estar utilizando el gancho de 2.5 y vamos a iniciar. Voy a hacer mi punto de inicio y voy a hacer cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Bueno, en total de las cadenitas voy a hacer 58 cadenitas. Voy a terminarlas y regreso para mostrarles el siguiente paso. Bueno, aquí ya terminé de hacer todas mis 58 cadenitas. Ahora vamos a iniciar con puntos altos. Bueno, aquí les voy a enseñar para hacer puntos altos dobles, o sea, 2 de una sola tejida. Vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas y contamos 1, 2, 3. Aquí en la tercera vamos a hacer como si fuéramos a hacer un punto alto, pero lo vamos a dejar así. Vamos a tomar otra lazada y vamos a contar 1, 2, 3 y en el cuarto punto hacemos la lazada, sacamos y sacamos, y aquí ya tenemos 2 puntos altos formados en una sola tejida. Tenemos el primero y el segundo. Vamos a continuar nuevamente aquí donde es el primer punto alto que hicimos. Ahí vamos a pasar el gancho, vamos a hacer lo vamos a pasar y vamos a hacer otra vez y lo vamos a pasar en la cadenita. Ahora sí pasamos el gancho, sacamos el hilo, pasamos y pasamos, y así ya tenemos aquí formado los 2 puntos altos, el primero y el segundo. Espero que se aprecie bien. Nuevamente otra lazada y aquí a la mitad hacemos la lazada nuevamente, pasamos el gancho, nuevamente una lazada y en la cadenita, y aquí ya formamos el punto alto, lo pasamos, jalamos y jalamos, y aquí ya tenemos formados 2 puntos altos en una sola tejida. Nuevamente continuamos. Y si se les hace un poco difícil o no le pueden, pues pueden hacerlo normal, los puntos altos que son normales, cada punto alto en cada cadenita vamos a ir formando. Bueno, voy a terminar mi tira esta de puntos altos y regreso para mostrarles el siguiente paso. Pero esta está un poco más fácil porque así ya avanzamos hacemos 2 vueltas en una, miren, así, y aquí van quedando los 2 puntos altos, el primero y el segundo.
Bueno, pues aquí ya terminé yo de hacer todos mis puntos altos. Recuerden que son 58 puntos dobles que fuimos formando. Ahora aquí voy a subir para hacer la segunda vuelta. Vamos a subir 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ya que tenemos las 6 cadenitas, vamos a contar 1, 2 y en la tercera vamos a hacer el primer punto alto, pero no lo vamos a terminar, lo vamos a dejar así. Vamos a dar otra lazada y pasamos al siguiente punto alto, y aquí ya comenzamos a formar los puntos altos, así, 2 dobles. Nuevamente vamos a pasar el gancho aquí de este lado, otra lazada y pasamos al siguiente punto alto y volvemos a hacer los 2 puntos altos, y así vamos a ir formando toda esta vuelta hasta terminarla con nuestros puntos altos dobles. Bueno, aquí ya terminé yo de dar mis vueltas, y entonces en total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas, y la tejen así de un solo punto alto. Y si la van tejiendo como yo, son 1, 2, 3, sería 1, 2, 3, 4 vueltas de los puntos altos dobles en una sola tejida. Bueno, y aquí vamos a continuar. Bueno, como terminé de este lado, voy a girarlo y aquí voy a subir 3 cadenitas, 2, 3, y aquí mismo en el espacio, en el mismo punto aquí donde subí las cadenitas, voy a hacer un punto alto. En el siguiente punto alto que tenemos, un punto alto, y aquí vamos a trabajar los puntos normales, así ya no los vamos a hacer dobles, porque ya aquí vamos a empezar a formar la canasta. Ahora vamos a dejar una cadenita, dejamos un punto alto y en el siguiente punto alto. Y aquí vamos a ir trabajando 3 puntos altos. Vamos a dejar un espacio de cadenita y un punto alto de la base, y en el siguiente vamos a formar los 3 puntos altos. Dejamos el punto alto en el siguiente, formamos punto alto en el que sigue, punto alto, y en el siguiente punto alto, y así tenemos formado 3 puntos altos en cada punto alto. Bueno, esta vuelta sí la vamos a trabajar hasta el final de nuestra base de la canasta. Bueno, voy a terminar y regreso para mostrarles el siguiente paso. Y aquí pues cerramos en la tercera cadenita para formar el punto alto, así. Y pues ya así nos quedó la primera vuelta de la base para formar la canasta. Bueno, aquí voy a hacer una segunda vuelta, subo 3 puntos altos, 3 cadenitas, y aquí en el mismo punto alto voy a formar el punto alto, una cadenita, y en el siguiente punto alto, punto alto.
Y esta vuelta sí la voy a dar porque como quiero que mi canasta me quede un poquito grande. Bueno, esta la vamos a seguir así, la vamos a trabajar toda esta vuelta haciendo lo mismo en cada punto alto, una cadenita, y seguimos al siguiente espacio. Bueno, voy a terminar y regreso para mostrarles el siguiente paso. Y aquí en el tercer punto de cadenita vamos a formar el punto alto. Voy a subir 1, 2, 3 cadenitas y giro el tapete o la canasta, y aquí en el mismo punto, aquí donde hicimos las cadenitas, voy a hacer los 2 puntos altos para formar 3, así, 3 puntos altos. Nuevamente una cadenita, y aquí donde está el espacio, donde está el primer punto alto, voy a formar un punto alto en la cadenita, un punto alto, y así vamos a ir tejiendo. Ahora una cadenita en el punto alto, un punto alto, y en el espacio de cadenita que fuimos dejando vamos a formar el punto alto. En el siguiente punto alto, y aquí ya tenemos los 3 puntos altos. Una cadenita de separación y nuevamente pasamos al siguiente punto alto, formamos punto alto en la cadenita, punto alto, y en el siguiente punto alto. Así la vamos a trabajar por todo alrededor de nuestra canasta. Bueno, aquí ya llegué aquí a la esquina, y aquí en la esquina, aquí vamos en las cadenitas, en la tercera cadenita vamos a formar los 3 puntos altos. Así como al principio en la cadenita, aquí donde formamos los 3 puntos altos, formamos las 3 cadenitas, perdón, formamos los 3 puntos altos. Bueno, al final también en el último punto de las cadenitas tenemos los 3 puntos altos. Ahora voy a subir 1, 2, 3 cadenitas, voy a girar, hacer los 3 puntos altos aquí donde formé las 3 cadenitas, así, una cadenita, y en el punto alto en el espacio de cadenitas, y en el punto alto ya vamos a formar los 3 puntos altos. Lo mismo que hicimos aquí abajo lo vamos a repetir en la segunda vuelta de esta. Bueno, así la voy a trabajar y ya les explico cuando ya vaya a formar la siguiente vuelta. Bueno, aquí ya terminé yo de dar la segunda vuelta y la terminé en la cadenita, aquí de las cadenitas que iniciamos. Bueno, ahora vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas, y nuevamente aquí donde iniciamos las cadenitas vamos a hacer los 2 puntos altos, y con las cadenitas son 3. Así, una cadenita, y nuevamente vamos a repetir la misma secuencia que fuimos haciendo con las demás, las anteriores.
una cadenita de separación, y aquí en el punto alto en la cadenita, punto alto, y en el siguiente punto alto el punto alto. Y bueno, pues ya a partir de aquí esta secuencia la vamos a repetir. Bueno, en total de las vueltas que vamos a dar así con esta misma secuencia van a ser 10 vueltas en total. Bueno, aquí llevamos, con esta que ya iniciamos, son 3 vueltas, la primera, la segunda y la tercera, son 3, y nos faltan 7 vueltas más para hacer 10. Bueno, voy a terminar todas mis 10 vueltas y regreso para mostrarles ya las 2 vueltas más que son para finalizar ya nuestra canasta. Bueno, termino y regreso para mostrarles el siguiente paso. Bueno, pues aquí yo terminé ya de hacer mis 10 vueltas que les había comentado que teníamos que hacer. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta es la 10. Aquí en la vuelta 11, ya nada más para finalizar, hice 2 puntos de separación. ¿Se acuerdan que solo hacíamos uno? Bueno, ya en la última, la 11ª vuelta, ya solo 2 cadenitas de separación solo al final y al principio de iniciar aquí los puntos altos, solo 2 cadenitas nada más aquí en este lado al principio y al final, y ya con estas son 11 vueltas. Bueno, ahora vamos a continuar. Bueno, aquí terminamos de este lado, hacemos una cadenita, giro el tejido, y aquí en este es el primer punto que hicimos. En el segundo vamos a hacer punto alto, vamos a hacer 3 puntos altos, una cadenita, y en este punto alto, en el siguiente vamos a hacer 3 puntos altos. Así. Bueno, y aquí ya terminamos los 3 puntos altos. Ahora en este punto alto dejamos las 2 cadenitas de separación, y en este vamos a hacer punto bajo, así. Ahora aquí vamos a pasar al punto de las cadenitas que tenemos aquí, al punto de las cadenitas, y vamos a hacer puntos altos, 3 puntos altos, una cadenita de separación, y nuevamente aquí mismo 3 puntos altos. Llevamos 2 y 3. Pasamos al siguiente espacio de cadenitas y formamos un punto bajo. Y nuevamente repetimos la misma secuencia. Pasamos al espacio de cadenitas y formamos punto alto, 3 puntos altos, una cadenita de separación, y nuevamente 3 puntos altos ahí mismo.
así. Bueno, y esta la vamos a repetir por toda el borde de nuestra canasta hasta llegar al final. Bueno, y pues ya para finalizar, aquí de este lado en los dos, aquí en este punto alto, en el primer punto alto, vamos a hacer los 3 puntos altos. La cadenita, y en el siguiente punto alto formamos los 3 puntos altos. Así. Ahora en las cadenitas, en la tercera cadenita vamos a hacer punto bajo, y así como al principio vamos a tener al final. Bueno, ahora yo de este lado voy a pasarle puros puntos bajos. Aquí en la cadenita voy a hacer 2. En la siguiente espacio voy a hacer 3. Y así voy a ir formándole, dándole la vuelta con puros puntos bajos todo alrededor de mi canasta. Y ya esta es la vuelta final para ya dejar terminada nuestra canasta, y el siguiente paso, hacerle las flores para decorarla. Pues ya así nos va quedando nuestro tapete o nuestra carpeta de la canasta. Bueno, voy a terminar todo alrededor y regreso para mostrarles el siguiente paso. Bueno, pues yo aquí ya terminé de darle todo alrededor de mi canasta, los puntos bajos que fuimos dándole. Ya la terminé. Ahora le vamos a hacer su asa. Vamos a hacer la asa o la tira esta de donde se cuelgan las canastas. Y bueno, pues ya así va, es como nos quedó ya toda la canastita, la base de la canasta terminada. Ahora vamos a iniciar la asa y después vamos a hacerle unas flores para decorarla aquí de este lado con flores. Voy a hacer mi nudo de inicio. Acuérdense que estoy utilizando el gancho del 2.5 y este lo vamos a iniciar. Vamos a dejar el de la esquina, el de a un lado, y aquí, bueno, y aquí vamos voy a hacer cadenitas para formar un punto alto. 3 cadenitas, formamos el punto alto, y aquí mismo voy a hacer otro punto alto. Aquí en el siguiente espacio de donde está el punto bajo voy a hacer otro punto alto, así. En total, con las cadenitas que subimos, son 4 puntos altos. Voy a girar, a subir 3 cadenitas, giro y continúo con los puntos altos. Así, son 4, siempre contando con las cadenitas, son 4 puntos altos. Nuevamente 3 cadenitas, giro,
y los 4 puntos altos. Bueno, y esta secuencia la voy a repetir por bueno, pues aquí yo tejí 62 vueltas. Le di 62, 62, 62, 62 vueltas para hacer lo que es la tira para nuestra canasta. Y esta pues la vamos a pegar de este lado. Vamos a dejar igual 1, 2 y aquí en la mitad entre una y la otra, aquí vamos a, como hicimos al inicio, aquí la vamos a pegar. Y pues ya así, para que nos quede ya nuestra canastita terminada. Bueno, aquí la vamos a cerrar. Cuídense de que quede bien, quede derecho, no les vaya a quedar chueco o torcido el tirantito o la asa de nuestra canasta. Y bueno, pues ya aquí solo vamos a unir con puntos bajos. Tenía un punto, se lo voy a quitar y ya la voy a tratar de pegar solo con puntos bajos. Aquí tomamos el primero y aquí donde está, donde la unimos, aquí vamos a hacer punto bajo. Que esto no se va a notar mucho porque aquí vamos a ponerle una flor para taparle, así que no se preocupen si no les queda así, que vean que les quedó un poco feo, pues esto no se preocupen porque aquí vamos a ponerle una flor y aquí ya le tapamos. Bueno, y aquí vamos a terminar de cerrar lo que es la asa, el tirantito de nuestra canasta. Yo aquí lo que voy a hacer, voy a sacar el hilo por la parte de atrás para cortarlo. Así vamos a tratar de jalarlo. Y aquí ya voy a corto porque de este lado pues ya terminamos de cerrar nuestra canastita o bueno, nuestra asa de la canasta. Ahora voy a mostrársela. Así. Bueno, y ahora aquí de este lado donde iniciamos, que empezamos a hacer la tira de nuestra canasta, bueno, aquí de este lado yo voy a hacerle una decoración. Tengo mi punto de inicio y lo voy a poner aquí en las cadenitas que hicimos al principio. Ahí voy a hacer voy a pasar al espacio de cadenitas que tenemos
y voy a iniciar puntos altos. Voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 cadenitas, y aquí donde forman las dos cadenas de los puntos altos vamos a hacer un punto, el punto pico, un piquito al punto alto, y continuamos con 3 puntos altos. Miren, ahora dejamos este espacio de cadenitas y en el siguiente punto bajo. Nuevamente en el siguiente espacio 3 puntos altos, 3 cadenitas, y aquí en las dos los dos del punto que está a un lado y el punto alto que hicimos, hay 2 hilitos que se miran ahí vamos a hacer el punto pico, así, y nuevamente 3 puntos altos. Dejamos este espacio y en el siguiente punto bajo, y así la vamos a ir trabajando por todo alrededor de nuestra tira, de nuestra canasta, hasta cerrarla acá donde terminamos. Bueno, pues aquí ya les muestro, ya estoy terminando ya de hacer el último paso, lo que es en la asa o el tirante de nuestra canasta. Ahora aquí ya es la última que estoy dando, y aquí lo voy a dejar con punto bajo, aquí así lo voy a cerrar aquí, y ya aquí corto el hilo porque aquí terminamos ya vamos a esconder el que nos sobra, y pues ya así nos quedó terminado. Ustedes lo pueden combinar con el color que ustedes gusten. Yo la estoy haciendo así de todo este color porque así me la pidieron, así con este color, y pues como ven ya así es como quedó nuestra canasta terminada. Bueno, ahora vamos a iniciar con las flores para decorarla. Y pues bueno, ya aquí quedó el resultado de nuestra canasta ya terminada. Ahí fue donde le puse el moño. Pues ya así quedó terminada toda. Ya le pegué todas las flores. Espero que les guste el tutorial y lo realicen. Bueno, pues yo me despido. Nos vemos en un próximo video. Adiós.